posible que tú trabajando en un Dunkin' Donuts hubiese sido tan de derecha y tan conservador? Yo creo que Delcy Rodríguez, después de lo que le hicieron a Maduro, sabe que, bueno, Donald Trump no es una persona con la que se pueda jugar tanto. Trump dijo que eventualmente se podía hablar de la posibilidad de recibirla a ella en la Casa Blanca. Y Diosdado Cabello es el que maneja lo que es más importante en este tipo de sistemas, que es la inteligencia. Para que el sistema se desmorone, es a él al que hay que apartar por completo. Si Cuba se libera, como se va a liberar Venezuela, ¿tú crees que la cantidad de cubanos que viajarían definitivamente a Cuba sea la misma cantidad de venezolanos que viajen definitivamente a Venezuela? En este programa diferente, atípico para muchas personas, es un programa donde hoy tengo el honor de compartir con una de las personas que más admiro y respeto, una persona que siempre he tenido el placer y el honor de que me entreviste era a mí. Hoy tengo yo que entrevistarlo a él porque realmente ya era hora de saber de quién estamos hablando, de por qué, de qué hacer aquí y por qué está aquí y quién lo trajo aquí. Esteban Hernández, un placer. Muchísimas gracias por acompañarme en esta tarde de hoy. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Carlos. Un honor, de verdad. Sé que muchas personas te han entrevistado y muchas personas te han hecho preguntas que quizás yo te las repita ahora, no con el mismo objetivo quizás, pero sí, ni tampoco para sacarlas de contexto después, porque yo sé que lo han hecho muchas veces contigo. Pero sí quiero preguntarte cosas. Esteban Hernández, joven, republicano, conservador, de derecha, venezolano. Pero hay una pregunta que no se me puede quedar por atrás. Y es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo un joven que llegó tan temprano a los Estados Unidos, desde Venezuela, pero que se educó en los Estados Unidos, que fue a una universidad de los Estados Unidos, sabiendo bien la contaminación que tenemos en nuestras universidades, lamentablemente, es tan de derecha? Mira, porque tengo sentido común, Carlos, modestia aparte. Yo, como mencionas, bueno, soy de Venezuela y si bien es cierto que uno quizás en la temprana edad no está tan ducho a nivel ideológico, siempre hubo un rechazo hacia lo que era el régimen venezolano, ¿no? En mi familia, mis padres, mis tíos, mis hermanas, por supuesto. Em, y yo creo que, digamos, a partir de ese rechazo es que yo comienzo a investigar otras cosas y termino diciendo, oye, yo soy de derecha. Entonces, cuando yo paso por la universidad acá en los Estados Unidos, no hubo manipulación posible. Si bien es cierto que yo tenía que presentar los exámenes con la información que me daban los profesores, yo sabía que muchas de ellas eran no correctas. Te doy un ejemplo. Yo realmente estudié economía acá, ¿no? Por cierto, en una universidad acá de Miami, y a mí me enseñaron la corriente de la economía, no la del libre mercado, sino la keynesiana, que eso es socialdemocracia, ¿no? Básicamente, que el gobierno gaste más, eso es algo bueno. Es lo que te enseñan en esa teoría. Y bueno, yo tenía que contestar los exámenes de esa forma, a sabiendas de que lo que yo estaba diciendo allí era incierto. Entonces yo creo que sobreviví, si se puede usar ese término, a la Universidad del Adoctrinamiento, porque ya yo venía con un poco más de preparación y porque además por mi cuenta siempre buscaba como que información alternativa, más allá de... Yo no me quedo con lo que me diga un medio de comunicación o un profesor o una persona en específico, sino que me gusta tener mis propias fuentes. ¿Cuántos encontronazos tú tuviste en esa universidad con personas jóvenes como tú, que quizás vinieron junto contigo, que quizás estaban en este país por las mismas causas que tú estabas y sin embargo pensaban diferente a ti? Mira, no hubo muchos, pero obviamente sí los hubo. Yo recuerdo que en una de las clases que tuve, además de economía, estudié ciencias políticas, ¿no? El profesor era cubano y es uno de los profesores que sí se notaba que por lo menos trataba de ser más objetivo. Si no te quiero decir de derecha, por lo menos trataba de ser objetivo. Y algunas personas, bueno, se molestaban con la información que le estaba dando porque no se adaptaban, me imagino ya a las burbujitas en las cuales ellos se habían metido. Y tú sabes que lo que ocurre con el Partido Demócrata y con la izquierda moderna, con esta izquierda progresista, es que ellos han puesto a las minorías en un plano tan superior, ¿no? Que cuando ven a alguien de una minoría que no se adapta al estereotipo que ellos tienen, entonces no saben cómo reaccionar. Y yo precisamente me agarré de mi carta minoritaria como inmigrante y como venezolano y dije, mira, esto que le está diciendo es así, así. No hallaban cómo responder. O sea, porque es como que, ¿sabes? Si lo dice profesor, que bueno, habla perfecto inglés, yo hablo perfecto inglés con un acento pero súper, súper marcado.
Entonces, para ellos fue como una especie de cortocircuito. Si le respondo, soy xenófobo, soy antiinmigrante, y si no le respondo, bueno, no hallaban cómo responder. Y esos fueron los encontronazos que yo tuve específicamente en esa clase, que estábamos hablando mucho de política de Latinoamérica. Bueno, antes de entrar en el tema político actual, que es muy importante y casi es por lo que te traje acá, Sí. gracias por venir, Anyway, de nuevo. Quiero hacerte otra pregunta. Hay una frase célebre que yo la escuché porque alguien te criticó y te preguntó cómo es posible que tú trabajando en un Dunkin' Donuts hubiese sido tan de derecha y tan conservador. Bueno, otra vez volvemos a los estereotipos, ¿no? Para que vean que a la izquierda le encanta colectivizar todo y creen que porque uno forme parte de X o Y grupo, tienes que pensar de cierta forma. Yo creo que más bien las personas que trabajan y que entienden el valor del dinero y de cada dólar y que entienden además que el gobierno es el que te quita ese dinero a través de los impuestos, deberían ser de derecha. Yo sí, trabajé muchísimos años en Dunkin' Donuts, comencé a los 17, por cierto, como un soldado raso, si se puede usar el término, y yo fui creciendo, supervisor, luego asistente del manager, luego manager en la última vez que estuve. En total fueron, con interrupciones, pero 6 años y medio que estuve yo trabajando en un Dunkin' Donuts. Cuando tú y yo nos conocimos, yo trabajaba en Dunkin' Donuts. O sea, un poco para que veas la perspectiva. Yo Cuando me iba tuvimos aquella en, experiencia tan difícil en Radio Martí. exactamente, exactamente. Yo en esos momentos estaba trabajando, muchas veces tenía que adaptar el horario para ir, lo pedía libre a última hora, lo cambiaba con alguien para justamente poder asumir esos compromisos, ¿no? Pero para mí es una cuestión de sentido común, Carlos. Si tú trabajaste por ese dinero y viene el gobierno y te lo quita, yo parto de la siguiente base. ¿Cuál es la ideología que me dice que me tienen que quitar más dinero para ellos financiar X, Y o Z? ¿O cuál es la ideología que me dice, ¿sabes qué? Ese trabajo que tú hiciste, te lo ganaste tú, ese dinero es tuyo, yo te voy a quitar la cantidad menos posible para justamente tú puedas disfrutarte de la forma que tú consideres correcta ese dinero que tú te ganaste. Entonces, partiendo de algo tan básico como eso, me quedo en la derecha. Allá los que ganando esos salarios tan bajos, ¿no? Porque evidentemente esos son trabajos de salarios muy bajos, crean que la solución es que les aumenten los impuestos y que los políticos no conocidos como las personas más confiables del mundo administren entonces ese dinero. Correctamente. Te aplaudo eso y estoy 100% de acuerdo contigo, por supuesto. Ahora, hay algo muy, muy interesante que quiero preguntarte. Y ya estamos entrando en materia política y en materia de Venezuela como tal. Ujú. Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela. ¿Qué tú auguras para Venezuela en un corto o mediano plazo? Bueno, acá lo que hay que preguntarse es si realmente va a ser interina, ¿no? Yo lo comentaba detrás de cámara y es una de las preocupaciones que tengo. Yo, por supuesto, confío en la administración, confío en el trabajo que están haciendo y confío en que no se van a dejar manipular, pero hay elementos que tú no puedes controlar. Y el chavismo y el castrismo, porque esto es la fórmula del Foro de Sao Paulo, juegan siempre, Carlos, y tú lo sabes muy bien, es a ganar tiempo. Ellos usan todo para ganar tiempo. El país se les enciende, vamos a diálogo. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Hay una cuestión, bueno, vamos a una negociación. Hay otro, bueno, manda una elección para que la gente se... O sea, cualquier cantidad de cosas ellos inventan para ello. Y yo creo que Delcy Rodríguez, después de lo que le hicieron a Maduro, sabe que, bueno, Donald Trump no es una persona con la que se pueda jugar tanto. Entonces está cooperando, no sé si al 100%, pero en un grado muy alto con las exigencias del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, así confirmado por la secretaria de prensa Caroline Leavitt, que lo dijo recientemente, ¿no? Que él sí había cumplido con todas las expectativas y las exigencias de los Estados Unidos, pero el peligro acá está en las limitantes que tiene Donald Trump. ¿Cuáles son esas limitantes? La primera, el tiempo. Donald Trump no va a estar 20 años en el poder, a él le quedan 3 años. Entonces, si en ese periodo de 3 años no se llega a algo más concreto que vaya precisamente a una transición en donde Delcy Rodríguez ya no esté en el poder o el chavismo como cúpula, como sistema, la verdad que se puede venir algo no tan positivo. Pero sumado a ello hay otras limitantes que también van con un tiempo incluso mucho más cercano. Este año hay elecciones de medio término en los Estados Unidos. Recientemente hubo una propuesta, una resolución que no pasó en el Senado por el voto del desempate de J.D. Vance, que era para limitar Eso es los poderes de correcto. guerra. ¿Qué sucede? Olvídate de que los demócratas ganen el Senado porque eso es muy poco probable por los escaños que están en juego. Pero ¿qué sucede si lo pierden, pero la mayoría de los republicanos se achica un poco? Ahora es 53-47. ¿Qué hubiese pasado si es 52-48 o 51-49? El voto de J.D. Vance no hubiese servido de nada. Entonces, hay ciertos elementos que juegan en contra de Donald Trump y por eso, si bien es cierto que él tiene que tener una visión realista del asunto, también es cierto que hay que acelerarlo para evitar que después elementos externos eviten que esa transición sea exitosa. Tú sabes que a Donald Trump le quedan tres problemas. Uno, hablábamos fuera de cámara que posiblemente él delegue
en Israel, que es el problema de Irán. Claro, Pero le queda un serio problema que se llama Cuba. correcto. Pero bueno, antes de salirnos de Venezuela, ¿qué va a pasar, según tu criterio, con Diosdado Cabello y Padrino López? Mira, Padrino López es un personaje que obviamente tiene relevancia por ser el ministro de la Defensa, pero él no es el que mantiene el orden como tal. En diversas oportunidades se había dicho en el pasado, no, Baduel es el que puede hacer un golpe, o Miguel Rodríguez Torres, o algunas de esas figuras, ¿no? Y te das cuenta que a ellos los han sacado, han caído en desgracia, Tarek El Aissami, y no pasa absolutamente nada con el sistema. Lo mismo podría pasar con Padrino López. Si bien él es ministro de la Defensa y parece que es el ministro de la Defensa eterno, si el régimen lo saca, yo no creo que haya mucha turbulencia. Diosdado Cabello para mí ahí es el verdadero problema. De hecho, no por accidente que, bueno, tiene la recompensa de $25 millones, era la misma que tenía Maduro antes de que se la aumentaran a 50, estaba al mismo nivel, por así decirlo, que el propio Maduro, puesto así por los Estados Unidos, y Diosdado Cabello es el que maneja lo que es más importante en este tipo de sistemas, que es la inteligencia. Porque la inteligencia es la que este tipo de sistemas utiliza para evitar incluso cualquier quiebre militar. Tú puedes tener al 100% de los militares en contra, pero tú no permites que se organicen, porque precisamente los tienes a todos vigilados. Entonces, Diosdado Cabello es el centro de todo eso, es el eje de gravedad de la tiranía y yo creo que por eso también el gobierno de los Estados Unidos decidió dejarlo por los momentos quietos, porque es el que le garantiza la estabilidad, vamos a ponerle unas comillas, al régimen de Delcy Rodríguez. Si Delcy Rodríguez se molesta con él o hace algo que a él no le gusta, él es el que sería capaz de hacerle un golpe de Estado o algún tipo de resistencia a lo que está haciendo Delcy Rodríguez. Entonces, es un personaje sumamente importante dentro de todo este juego y a mi juicio, para que el sistema se desmorone, es a él al que hay que apartar por completo. Sí, pero ¿qué opinión te merece a ti que Delcy Rodríguez ni Jorge Rodríguez tienen recompensa puesta sobre sus cabezas? Y son los que están mandando en este país, en el país en este momento. Eso ya te demuestra la inteligencia de estos individuos. ¿Qué capacidades han tenido de moverse para haber estado siempre en las altas cúpulas? Porque Delcy Rodríguez es la vicepresidente. Antes de ello había sido canciller a cargo de PDVSA. Jorge Rodríguez del Consejo Nacional Electoral, presidente del Legislativo. O sea, ellos siempre han estado en las altas cúpulas y fíjate, todos tenían recompensa menos ellos dos. Te habla de la habilidad que estos individuos tienen. Por eso digo, no hay que subestimarlos. El que una bestia esté herida no significa que esté muerta ya por completo. Se puede recuperar. Y ellos están jugando, como te mencionaba, el tema de ganar tiempo porque ellos saben muy bien cómo moverse en esas áreas, sobre todo Delcy en el ámbito internacional. Ese siempre ha sido su fuerte. Y fíjate que ahora es lo que le corresponde justamente hacer como la encargada, como la interina, reconocida así por el presidente Donald Trump. Yo creo que es importante y si ya el propio Trump, digamos, señaló la posibilidad de recibir a Delcy en la Casa Blanca, ya te habla de cómo se mueven estos personajes, que por cierto, si está sancionada por el Departamento del Tesoro, para que ella venga tendría que entonces levantarles esas sanciones, pero no tienen recompensa como tú mencionas y bueno, es justamente porque esos no son ningunos tontos. Ok, ¿qué tú le dirías a los venezolanos ahora mismo, que son muchos los que nos van a ver y nos están viendo? Simplemente cómo tú explicas la situación de los presos políticos de Venezuela, la incongruencia que hay entre la liberación de los presos políticos. ¿Por qué está dada esa liberación así tan esparcida, que no se ponen de acuerdo, que no aparecen muchos presos, que no aparecen los nombres, que no se sabe dónde están? ¿Cómo tú me explicas eso para ver si nuestro público puede entender a las personas que nos van a ver? Y a todo eso que le ponen le agrego otro elemento también, que es la disparidad de números, porque Jorge Rodríguez habló de que liberaron 400. Correcto. Y las cifras que nos dan, por ejemplo, las ONG hablan de menos de 100, todavía hasta los momentos de la grabación de este espacio, ¿no? Entonces, yo creo que habla justamente de las divisiones que puede haber adentro. Quizás esto es especulación, yo no tengo información que lo corrobore o que lo niegue, pero podría ser alguien poniendo resistencia como el mismo Cabello para evitar doblegarse al 100% a los Estados Unidos, o incluso podría formar parte de la propia estrategia de Delcy de ganar tiempo, ¿sabes? Porque si lo siguen distrayendo con el tema de los presos políticos, mientras entonces atienden otras cosas, allí siguen como que, bueno, pero ya liberé otros 10, bueno, ya liberé otros 5, y entonces así le dan, si los liberan todos de una vez se quedan sin fichas. Y lamento usar ese término, pero hay que entender que este tipo de son fichas de cambio. Exactamente. Para ellos son unas fichas de cambio. Son rehenes. Son rehenes que ellos utilizan como barajitas. A ver, te cambio esto por esto, ¿no? Correcto. Y sobre todo, bueno, los americanos, que esos sí fueron liberados, lo confirmó Caroline Leavitt, 5 ciudadanos americanos que estaban privados de libertad, que estaban como rehenes, mejor dicho, en Venezuela. Entonces, yo creo que apunta a eso, quizás una división
quizás una estrategia para ganar tiempo, para seguir mareando, o quizás una mezcla de ambas. Pero nuevamente hay que tener mucho cuidado con lo que haga el régimen. Pero la pregunta, y te reitero la pregunta, ¿tú no crees que es que ahí hay presos de diferentes vertientes? O sea, Diosdado Cabello tiene sus presos, Delcy Rodríguez tiene sus presos, Jorge Rodríguez tiene los suyos, que Padrino López tiene los suyos y Nicolás Maduro tenía los suyos. Es decir, que esa incongruencia no estará también enraizada en ese particular. Sí, es que podría ser incluso, como te mencionaba, por el tema de los quiebres y de las facciones. Por supuesto que esa podría ser una de las hipótesis. Si se habla en Venezuela en esos términos, no, este es un preso de Jorge, este es un preso de Diosdado. Entonces, esa es una realidad que por supuesto los venezolanos yo creo que conocen muy bien. Pero si tú estás llevando a cabo un proceso de negociación con Estados Unidos y te comprometiste a X cantidad, a liberar X cantidad, bueno, más allá de que este preso sea tuyo, este preso sea mío, se supone que la cúpula debería, vamos a poner en la teoría, operar como una sola, porque es la cúpula la que está negociando con los Estados Unidos. Entonces, las liberaciones deberían darse. ¿Qué es lo que sucede? Que volvemos al tema de las manipulaciones también de la cifra, que Jorge Rodríguez habló de 400. Quizás sí liberaron 400 personas, quizás, pero no presos políticos. Exactamente. Porque puede ser que hayan mezclado una cantidad de presos para cubrir el número de los que están faltando, que no se sabe dónde están, porque te doy un detalle, y quizás tú lo sabes, casi seguro. Tú sabes que hubo un avión que salió de Cuba el otro día, fue a entrar a Venezuela y lo regresaron. Sí. Pero se especula, yo no tengo la prueba, pero se especula que hay presos políticos venezolanos en Cuba. Claro. Entonces, se especula también que ese avión posiblemente pudiera ser que llevara en los presos políticos y a su vez recogiera los cadáveres de los 32 cubanos que supuestamente hay, que yo espero que sean más. Así es. Pero es que, a ver, eso podría ser una posibilidad. Nuevamente, dentro del régimen han habido algunas disparidades, algunas diferencias. Fíjate que Donald Trump, eso fue a inicios de esta semana, si mal no recuerdo, o no sé si fue a finales de la pasada, hablaba de que en cooperación con el gobierno interino de Venezuela retornaron a un petrolero que había salido sin autorización. Es decir, que a Delcy se le escapó ese petrolero o trató de meterlo por debajo de la mesa. Son preguntas que hay que dejar al aire, porque si se le escapó, yo leí un reporte de, no recuerdo qué medio de comunicación, que decían que había sido Alex Saab el que había autorizado que ese... Y es que ahí todo el mundo tiene su pedacito de domingo, ahí todo el mundo manda. Y Alex Saab era el encargado, a la gente se lo olvida, además de ser el testaferro de Nicolás Maduro y el enlace con la guerrilla colombiana, porque él es colombiano, Alex Saab también había sido el ideólogo, ¿no?, de la evasión de las sanciones. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que a él le hayan dado bastante poder en eso y podría entonces haber quizás autorizado la salida de ese buque sin haberle preguntado a Delcy Rodríguez, o quizás sí se lo preguntó y ella la autorizó, pero después se hizo la loca cuando se dieron cuenta. O sea, acá hay muchas vertientes, Carlos, que hay que analizar. No, ellos por salvar su pellejo estamos claros que hacen cualquier cosa. Cualquier cosa. No, yo no fui. Y salvar su pellejo. Acá nos damos la mano, negociamos. No, yo a Carlos ni lo conozco. Exactamente. Pero ahora hay una especulación que siempre hemos tenido los cubanos y muchos venezolanos, donde decimos que a Hugo Chávez lo mataron en Cuba. Ajá. Y eso es una especulación nuestra porque nosotros tenemos pruebas de la cantidad de asesinatos que ha cometido la dictadura cubana a través de la historia. Correcto. Y un muerto más no había mucho problema y sabíamos que guste a los venezolanos o no le guste a los venezolanos ni a los cubanos, Hugo Chávez era un líder. Sí, él no dependía. Y una de las cosas que el egocentrismo de Fidel Castro no permitía eran líderes. Claro. El único líder era él. Bueno, ¿qué te parece entonces que Diosdado Cabello el otro día corroboró la conciencia? El subconsciente lo traiciona y dice, perdimos a Maduro, pero ya habíamos perdido a nuestro comandante Hugo Chávez porque nos lo mataron. Pero es que eso lo dijo recientemente, pero déjame decirte algo. Ya lo había dicho hace como 2 meses en ese panfleto que él tiene. Él había dicho, a Chávez lo mataron, lo dijo en uno de sus programas. Ya después le daremos las pruebas de ello. Así lo dijo. Entonces acá lo que está reiterando, lo que yo creo que, bueno, esas especulaciones podrían ser muy ciertas, Carlos. Para mí había motivos más que claros para llevar a cabo este tipo de cosas, más allá de que es basura contra basura. O sea, yo acá no voy a salir ni a llorar a Chávez. No, eso ni vamos a investigarlo tampoco, es un problema de ellos. Exacto. Pero fíjate, lo mataron, él lo dice. Ahora, ¿quién lo cuidó? ¿Quién lo estaba cuidando durante su enfermedad? Así es. ¿Y dónde murió? Pero hay un dato que te voy a dar. Cuando Fidel Castro se enfermó, mandó a buscar un médico a España. Ajá. Sin embargo, quien curó a Chávez, lo curaron los médicos cubanos. Si tú mandaste a buscar uno a España, ¿por qué me dan los tuyos que me cuiden a mí? Exactamente. No, es que son preguntas totalmente
razonables. Yo creo que el régimen cubano sabía realmente lo que tenía alrededor. Quizás Chávez entonces no lo sabía tanto, ¿no? Él en serio pensaba que lo que le iban que lo a dar estaban era cuidando. exactamente, que lo estaban Que cuidando. lo Quizás estaban se confió cuidando. mucho por la relación tan larga que tuvo con Fidel Castro, quién sabe. Pero bueno, eso fue una relación de Judas Habría que jugar con la ouija Jesús. para Ahora, entrevistarlo. ya vamos a entrar en el tema ya actual, más actual todavía. Sabemos que María Corina Machado está en Washington y que hoy supuestamente tuvo un almuerzo a puerta cerrada. Supuestamente no, sí lo tuvo. Lo tuvo. Tú tienes información de Sí, eso. sí, sí, ya está Perfecto. corroboradísimo. Pero bueno, ¿qué te parece que Delcy Rodríguez trató de boicotear la entrevista de María Corina Machado con el presidente Trump? Bueno, pero es que Delcy Rodríguez está jugando a lo que ella tiene que jugar. Ella tiene que jugar es a ella permanecer, ¿no? A ella ganar el tiempo. Ese es el rol de ella para salvar el sistema, que es lo que te mencionaba. Ellos van a hacer lo que sea necesario, incluso sacrificar fichas que uno puede considerar claves para que el sistema prevalezca. Me imagino que lo dice por el tema de la llamada larga que tuvo el presidente Trump, que bueno, el día de ayer le preguntaban justamente sobre eso y Trump se refirió a Delcy como una persona estupenda, ¿no? Y que tuvieron una larga conversación. Yo creo que están jugando a eso. Ella está en constantes comunicaciones con el secretario Rubio. Eso ya lo han dejado más que claro. Y te repito, Trump dijo que eventualmente se podía hablar de la posibilidad de recibirla a ella en la Casa Blanca, lo cual implicaría, te reitero nuevamente, un levantamiento de sanciones por parte del Departamento del Tesoro. Pero nuevamente ese es el papel que ella va a jugar. O sea, ella va a jugar a que, mira, te tienes que entender conmigo, yo soy la que está acá. Y de hecho he escuchado algunos comentarios, incluso de corresponsales de la Casa Blanca, diciendo que la manera en la que recibió a María Corina es una muestra también como, por así decirlo, un buen gesto con Delcy, de que no hubo show, no hubo preguntas, no hay medios diciendo, bueno, qué fue lo que se dijeron en privado. Pero bueno, tú sabes que tú y yo podría sabemos ser. que esa información no se va a filtrar porque fíjate que no hubo prensa. Por eso mismo. Es decir, que ahí se están hablando cosas ultra secretas, cosas que realmente preocupan mucho a la cúpula que gobierna o que está interina en Venezuela ahora mismo. Se evitó que se dieran halagos públicos y que Delcy dijera, epa, me están desplazando. Por eso te digo, yo he leído a algunos corresponsales de la Casa Blanca que más bien apuntan a que, bueno, fue como una reunión, como que, bueno, mira, sabes que un almuercito ahí cualquiera. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque normalmente cuando se reúnen con líderes mundiales, el tipo de eventos que hay es otro. Incluso de protocolos otro. Exacto. Incluso si se incluyen en un almuerzo, porque algunos de ellos han ido en almuerzo, normalmente dan un espacio para algún tipo de declaraciones públicas, ¿no? Mira, qué fue lo que hablaron en privado, qué es lo que pueden contar, qué es lo que no. Hoy a Caroline Levy le preguntaban en la rueda de prensa justamente, y fíjate la pregunta, muy buena la manera en la que hizo el periodista o la periodista, no recuerdo quién, pero la pregunta fue, ¿qué tiene que hacer o decir o exigir María Corina Machado para que ustedes como que se aboquen a acelerar un poco más el proceso de transición, que eventualmente hayan elecciones, etcétera, etcétera? Y Caroline Levy le dijo, pero es que acá no se trata de decir o de hacer nada, esto va a ser una conversación sencillamente para hablar de cosas positivas de Venezuela, o sea, del proceso que estamos teniendo. Acá no es que se lleva una agenda, por así decirlo, de los pasos siguientes, no es que acá se está llevando a cabo un plan. Eso, palabras más, palabras menos, fue lo que dijo Caroline Levy. Entonces, escucho eso, escucho al corresponsal de la Casa Blanca, se llama Javier Negre, él es de Real America's Voice. Entonces, bueno, no sé, hay cosas importantes, ya veremos si el presidente Trump, yo estoy esperando que ponga algún mensaje público, porque él normalmente dice en True Social, me acabo de reunir con Carlos Martínez, es un gran tipo, y ya sabes. Entonces ahí por lo menos te da un poquito más de indicios de cómo fue la reunión. Sí, pero sabemos que hay una próxima reunión con Delcy Rodríguez y entonces la prensa mundial y nosotros vamos a estar a la expectativa de cuál es la diferencia del recibimiento entre Delcy y María Corina. Exactamente. ¿Tú crees que ahí va a haber, tú crees que ahí va a haber una expectativa especial? Es que eso es lo que no sé cuál es el trato que se le va a dar. Ellos la han reconocido a ella como la presidenta interina. Eso significa que la va a recibir como cuando recibe a los otros mandatarios. Que, o sea, va a la puerta de la sala oval, la que está enfrente de la sala oval, en el vehículo, en esa rotonda, la espera, le da la mano, saluda a los medios y luego la reunión. No sé, yo no lo sé. Te lo digo. Pero es un buen tema para otro programa. Es un buen tema para otro programa y te lo digo, que tú sabes que yo cubro esto diariamente. Imagínate a mí cubriendo eso. Bueno, antes de entrar en el tema Cuba, que ya vamos a casi que a concluir, te quiero decir que tú eres un presentador de América Radio. De Claro y Directo América. De Claro y Directo América. Te está yendo demasiado bien. Gracias. Está yendo demasiado bien. Estoy viendo los números y está yéndote demasiado bien. Espero que aquí te vaya también muy bien, porque no será la última vez que venga. Pero Gracias. entrando en el tema Cuba,
¿El procedimiento que está usando Trump con Cuba se parece al de Venezuela? Yo lo veo como una copia. Te lo digo que lo veo como una copia. Quizás, bueno, hay unas características que no tiene particulares que por supuesto van a ser necesarias en un futuro, como por ejemplo el acusar directamente a Díaz-Canel de narcotráfico y ponerle una recompensa quizás más alta y todo eso, pero lo que están haciendo a nivel político es un aislamiento primero. Fíjate que cuando hablan de Venezuela, ¿qué dicen? Ya Cuba no está recibiendo el petróleo venezolano, que por cierto el año pasado México pasó a ser el país que principalmente le ofrece petróleo a Cuba. Entonces me imagino yo que también presionarán a México por eso. Fíjate que han hablado de la posibilidad de bombardear México a nivel interno, ¿no? En contra de los cárteles. Pero hay otros elementos que son muy, muy parecidos. Ya comenzaron, en Venezuela tenemos la palabra guachafita, ¿no? Como que con el juego. Comenzaron con el juego de mover los avioncitos alrededor de Cuba, como que, ay, aquí estoy cerca, aquí no estoy. Ya esos movimientos se están viendo. Entonces, están como que jugando con esa, ¿cómo decirlo? Con esos sentimientos, con esa preocupación de la cúpula cubana. La respuesta que ha tenido Cuba me parece muy similar a la que tuvo Maduro. Están sacando a esos vejestorios de generales, a la gente que tienen a esos 3 pelagatos a las calles. O sea, es como que mira, y acá resistimos y se están envalentonando. Entonces, bueno, el proceso podría ser algo similar. Sin embargo, también llama la atención lo que han dicho, que es que ellos apuntan que como ya no reciben plata de Venezuela, eso se va a desmoronar por sí solo. Lo cual es falso y tú lo sabes. Dudo. Por sí solo eso no se desmorona. Eso no es verdad. Exactamente. Eso no es verdad porque ellos llevan 65 años más de sanguijuelas y ellos Así siempre es. encuentran una vía de escape. Así es. Pero, ¿Qué es lo que saben hacer? para las personas que están diciendo que en Cuba no hay petróleo y por eso Estados Unidos no va a intervenir. Yo eso no lo creo. Porque algo que Estados Unidos ha dicho es, vamos a poner orden en nuestro hemisferio. No es por el petróleo. El que te diga que es por el azúcar. Ojo, el petróleo es un extra. Es algo añadido. Es algo que, hay un dicho que dice, estaba buscando plata y conseguí oro. Bueno, estaban buscando plata en Venezuela y consiguieron oro. No, oro negro en esta oportunidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ellos han hablado desde el inicio de sacar la influencia china, rusa, iraní, de los grupos terroristas de Medio Oriente, de todos los enemigos de Occidente de la región. Se ha regresado a la famosa doctrina Monroe. Donald Trump la ha llamado la doctrina Don Roe, ¿no? De Donald y Roe, por supuesto, de Monroe. Y es justamente partiendo de eso. Groenlandia no tiene nada que ver con el tema petrolero. Groenlandia lo están hablando es por el tema de la seguridad nacional, el acceso al Ártico y el domo de oro que justamente quieren utilizar para la seguridad nacional. En el tema de México, fíjate que se ha hablado mucho de los cárteles. Él no ha dicho yo quiero invadir México y sacar a Claudia Sheinbaum, nada por el estilo. Él dice yo quiero que Claudia Sheinbaum colabore con nosotros. A Gustavo Petro, que por cierto lo va a recibir el 3 de febrero, ¿no? En la Casa Blanca, después de las locuras que han dicho, pero también lo acusaba de alguien enfermo, todo fue siempre enfocado en estos tipos no están alineados con los intereses de los Estados Unidos, va mucho más allá del petróleo. Bueno, he escuchado mucha gente que dicen que Estados Unidos quiere colonizar a Venezuela. Han sacado memes donde Donald Trump se adjudica la presidencia interina de Venezuela. Lo sacó él mismo. Lo sacó él mismo. Eso es algo también que está en la palestra pública. Sí. Pero sabemos perfectamente bien que ese no es el modo operandi de Estados Unidos. Correcto. Estados Unidos llega, libera, limpia y se va. Correcto. Lógico, que deja sus intereses ahí, está bien. Claro, Panamá. Pero cuando hablan del petróleo de Venezuela, en 1945 Venezuela no explotaba su petróleo, básicamente. Y empezaron a explotar su petróleo mediante Estados Unidos. Y es por eso que Estados Unidos hace la gigantesca inversión y hace las gigantescas instalaciones que vino Hugo Chávez y se las expropió. Bueno, Carlos Andrés anteriormente también había ya nacionalizado el petróleo. Exactamente, entonces, pero le dejó. Sí, no, dejó las empresas operando, pero el petróleo dijo que es de nosotros. Exactamente, está bien. Sí, el petróleo sí es del suelo venezolano, pero las instalaciones no eran de Venezuela. Correcto. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que está diciendo que bueno, que están invadiendo por el petróleo. Pero la pregunta mía para ti es, ¿qué hacía China allí? Y Rusia. Hubo alguien en internet que se hizo viral que decía, debe ser que ellos querían la receta de la arepa y no del petróleo. Arepa, ¿verdad? Y no del petróleo. Pero bueno. Es una estupidez, eso no tiene otro nombre, Carlos, porque vamos a poner ese escenario. Vamos a poner que Trump quiera colonizar Venezuela. Perfecto. ¿Qué estaba haciendo Rusia, China? Para ser colonia de estos, que además ni siquiera pagaban el petróleo, prefiero ser colonia de Estados Unidos. O sea, si lo vamos a poner en el peor escenario, que no es ni cerca lo que está pasando, pero vamos a suponer que los zurdos tengan razón en eso. Bueno, ya éramos colonia de Cuba, de Rusia y de China, mejor ser colonia entonces de Estados Unidos. Prefiero ser Puerto Rico que ser Cuba, ¿no? Exacto. No, tú sabes que hay una palabra que los comunistas y los izquierdistas y los socialistas, no voy a decir ni progresistas ni liberales porque no lo son, perdóname, no hay ningún proceso de eso que sea ni liberal ni progresista. No, eso no es verdad.
Pero ellos se adjudican la palabra soberanía, Ajá, sin tener en cuenta que el soberano es ajá. el ciudadano protegido por un gobierno, que en este caso, en los países estos, ningún ciudadano es soberano, porque están reprimidos y están bajo un yugo opresor. Correcto. Ahora, dicen que Cuba es un país soberano, pero la influencia rusa, la influencia china, ha estado durante más de 65 años. Ahora, si Cuba se libera, yo sé que tú no eres experto en el tema Cuba, ya me dirías tú a mí, bueno, esa pregunta tengo yo que hacer. Si Cuba se libera, como se va a liberar Venezuela, ¿tú crees que la cantidad de cubanos que viajarían definitivamente a Cuba sea la misma cantidad de venezolanos que viajen definitivamente a Venezuela? Cuando dice viajar definitivamente, ¿qué es? ¿A quedarse? A quedarse. No. Yo creo que en el caso de los venezolanos la cifra sería mayor porque nuestro proceso es más reciente. ¿Ves? Yo no creo que un cubano que tenga 20 años viviendo en Miami se vaya a regresar si Cuba es libre, regresará de vacaciones. Que es, por ejemplo, lo que yo haría con Venezuela. Yo ya tengo acá, ¿cuántos? 14 años creo viviendo acá, algo por el estilo. Yo no tengo intención de regresar a vivir a Venezuela. Yo lo he dicho públicamente en diversas oportunidades, pero me encantaría regresar a mi isla. Yo vengo de una isla llamada Margarita. Oh, wow. ¿No? Sí, la mayoría de la gente es de Caracas, ¿no? Yo vengo de la isla. Entonces, a mí me encantaría en ese proceso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la tiranía nuestra tiene casi 30 años, la de ustedes casi 70. Comencemos por ahí. Y sumado a ello, el exilio venezolano comenzó, digamos, en las grandes olas, fue a partir del 2015, 2016. Es un periodo mucho más reciente. Los cubanos llevan huyendo. Las grandes olas comenzaron cuando en los 80, en los 70, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ya hay personas que han hecho su vida afuera y yo no creo que una Cuba libre signifique que todos vayan a regresar en lo absoluto. Bueno, gracias por venir, gracias por estar. Espero que no sea la última vez. Seguro que sí. Te deseo mucha suerte y que crezcas muchísimo en Claro y Directo América, que lo estás haciendo de hecho. Gracias, muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias a ti, Carlos. Un honor haber sido tu primer invitado, me dijiste, ¿no? Así que, bueno, eso significa mucho. Muchas gracias. A ti.